Gracias a Audiápolis por la invitación y muy buenas noches con todos los participantes en este curso especializado. Espero poder absolver todas las dudas si es que las hay y si no, si es que no las hay, muy bien, ¿no? Por ahí vamos bien. Voy a hacer una presentación un tanto esquiva. Vamos a hacer una presentación primero para abordar el tema, que es el que me trae a este curso, materia de la invitación. Y como segunda fase vamos a hacer tipo conversatorio, tipo crítica, que viene a hacer bastantes incidencias que se ha tenido a raíz de la ley 28704, que estuvo en vigencia a lo largo de 7 años y que trajo unas incidencias bastante graves por la penalidad que imponía a las personas, a los adolescentes entre el grupo etario de 14 a 18 años que con consentimiento sostenían relaciones sexuales. Bueno, con su permiso voy a pasar a empezar esta primera etapa, que viene a ser el delito de violación de menores de edad en el rango de 0 a 14 años. No sé si... ¿Lo ven? ¿Todavía, No sé doctora? si van a ver. Aún no. Que demora un poquito. ¿Ahora sí lo llegan a ver? Sí, doctora. Ahora sí. Lo vamos a traer por acá. Esta presentación, como ya les venía abordando, trata del delito sexual a menores de edad, grupo etario de 0 a 14 años, que lo tenemos tipificado en el artículo 173 de nuestro Código Penal. Y consiste actualmente en el acceso carnal por 3 vías, vaginal, anal o bucal. Y también este tipo penal establece que también puede ser con la introducción de algún objeto por la parte vaginal o por la parte anal. Pero ¿en quiénes? En un menor de 14 años. Y la pena con la que está sancionado actualmente es una cadena perpetua. Acá no se dice nada de consentimiento, si hay consentimiento, no hay consentimiento, y tampoco si es que hay un rango etario, a diferencia de la normativa anterior, que dicho sea de paso, este artículo se ha venido modificando con el código que tenemos actualmente vigente 9 veces desde su dación. Y antes se daba inclusive por grupos etarios, de 0 a 7 en algún momento, en otro momento de 0 a 10 años, en otro momento se dio nuevamente de 0 a 7 años, la pena era mucho más grave. Bueno, eso lo vamos a abordar más adelante, la comparación de penas y el artículo, cómo ha ido variando en el tiempo. Actualmente tenemos este artículo que solamente está tal cual y es gracias a la ley 30838 del pasado 4 de agosto del 2018. Ahora bien, ¿qué protege este tipo penal? Doctora, La libertad sexual. Disculpe, ¿Perdón? doctora. ¿Puede ser F5, por favor, para que se vea completa la pantalla, porque se ve pequeña? A ver, ya, ahí está. Listo, doctora. Gracias. ¿Qué protege este tipo penal? ¿La libertad sexual o la indemnidad sexual? ¿O los dos? Vamos a analizarlo juntos. La libertad sexual, porque el delito de menores, de violación a menores, está establecido en el capítulo contra la libertad sexual. Entonces cualquiera dice, el bien jurídico protegido es la libertad sexual. Pero bueno, cuando hay libertad, cuando yo tengo conocimiento y puedo autodeterminarme a realizar algo. Es decir,
como acá he puesto algunos conceptos, debe entenderse en dos extremos la libertad sexual. Como libre disposición del propio cuerpo sin mayor limitación que el respeto a la libertad ajena y como una facultad de repeler agresiones sexuales. Es decir, yo me determino con quién quiero estar, con quién no quiero estar, y si alguien viene, a quién decirle, hacerle el paro y decirle, no, no vas más o no quiero nada contigo. La libertad sexual es una autodeterminación de la persona en el ámbito de sus relaciones sexuales, como una expresión de justamente de la libertad que tiene todo ser humano y de la libertad de su propia dignidad. Entonces, básicamente la debemos entender como una autodeterminación de connotación sexual. En cambio, la indemnidad sexual es una preservación de la sexualidad de una persona. Cuando esta persona no tiene las condiciones de decidir sobre su actitud sexual. Estamos hablando de menores incapaces o inclusive los incapaces absolutos, ¿no? Y justamente ahí están los menores de edad. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de cómo determinarse, no tienen cómo a un bebé se va a determinar o tomar una decisión sexual. Es imposible. Entonces, ellos tienen una indemnidad sexual. ¿Por qué se les protege a la indemnidad sexual a los menores? Porque justamente despertar su sexualidad muy temprano, esto es, antes de 14 años, afecta, ya está comprobado, y eso no, nadie me va a dejar mentir, pericias psicológicas, informes médicos, el cuerpo ni la psiquis ha alcanzado su máximo desarrollo antes de los 14 años. Entonces, su vida todavía no tiene un equilibrio. Cuando esto viene afectado justamente por una tercera persona, es que la persona no se va a poder desarrollar y deja una huella permanente a futuro. Ahora, no pasa mi diapositiva. A mí me gusta mucho un concepto del profesor Castillo Alba, que establece que la indemnidad sexual es una manifestación de la dignidad de la persona humana y el derecho que todos, como seres humanos, tenemos a un libre desarrollo de la personalidad sin intervenciones traumáticas, en la esfera íntima, en las cuales pueden generar huellas indelebles en el psiquismo de la persona para toda su vida. Un evento traumático de esta coyuntura de materia sexual jamás va a poder ser borrado, ni por cuántas terapias pueda llevar la persona, el niño, jamás va a poder ser borrado. Entonces, justamente lo que se trata de proteger es al niño indefenso que no se puede autodeterminar, tomar una decisión de su vida sexual. O sea, ya se le está privando de por sí de poderse determinar a futuro de su vida sexual. Hay un chocolateo en su psiquis, por así decirlo, y por eso es que a él se le protege la indemnidad sexual. Y eso ha quedado establecido por nuestra Corte Suprema. Y también ahí donde dicen, los menores de 14 y los privados totalmente de discernimiento no tienen libertad sexual, tienen intangibilidad sexual y por ello se protege su indemnidad sexual. Así también el profesor Salinas Sicha también se explaya ampliamente que se entiende por indemnidad sexual la protección del desarrollo normal de la sexualidad de los menores. ¿Por qué? Porque no han alcanzado el grado de madurez, ni tampoco el grado de conocimiento para poderse determinar libre y espontáneamente, ni tomar una decisión respecto de su desarrollo sexual, ni tampoco decidir su pareja sexual. Ahora bien, volviendo a comparar lo que viene a ser la indemnidad y la libertad sexual, ¿cuál es aquí el predicado rector? Cuando yo tengo libertad, volviendo al ejemplo, que yo partí justamente en esta pregunta, dije, yo me puedo autodeterminar en el entendido de que yo soy mayor de 18 años, me puedo autodeterminar con quién estar y con quién no estar, y a quién repeler, si es que algo está haciendo en mi contra, ¿no? Y ahí, ¿con quién estoy? ¿Qué le doy? Consentimiento. Eso es un atributo de mi esfera de libertad, reconocido por la ley.
¿Y a quiénes les reconoce la ley eso? No les reconoce solamente a los mayores de 18 años, sino a los mayores de 14 años. Y esto es lo que ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional. Y el mismo Tribunal Constitucional dice que a los menores de edad lo que se les protege es la intangibilidad sexual. Eso a través del expediente del proceso de inconstitucionalidad, con la que se declaró inconstitucional el inciso 3 del artículo 173, que vamos a abordar un poquito más adelante, que les estaba diciendo que trajo bastantes problemas con la aplicación a raíz de la ley 28704. Bueno, esta sentencia del Tribunal Constitucional nos aclaró claramente, que de 14 años para adelante sí tienen libertad sexual, y de 14 años para abajo, indemnidad sexual. Y violación sexual es de 14 años para abajo. Abordando rápidamente lo que viene a ser la tipicidad objetiva, que es fácil en este caso. En cuanto al sujeto activo, cualquier varón o cualquier mujer. Pero, doctora, eran enamorados, el señor tenía 40 años, pero era enamorado de la niña menor de 14. Lo siento. La niña no tiene, o el niño no tiene autodeterminación. Así sean enamorados, sean lo que sean, no hay. Ya se cometió el delito. Estas cualidades que pueda tener o condiciones especiales que pueda tener el agente servirán en todo caso para el juzgador para que pueda determinar alguna medida y también eso en su momento de... Uy, me fui de la diapositiva, perdón. Yendo al sujeto pasivo, lo mismo, es un varoncito o una mujer, pero siempre menor de 14 años. Acá una crítica personal es que siempre hay que tener, en las judicaturas, siempre tienen que invocar el principio de proporcionalidad respecto de las sentencias, ¿no? Al momento de imponerla. Porque, justo era una menor de 13 años, 11 meses y días que ha dado. Ha sucedido. Entonces, ¿qué pena se le impone? ¿Cómo se calza? Entonces, hay muchas cosas que el juzgador tendrá que evaluar en su momento, pero conforme al principio de legalidad, el sujeto pasivo siempre será menor de 14 años, ¿no? Pero, a ver, ¿qué pasa si, bueno, pues, viene un sujeto y dice, no, yo estuve con ella porque es menor de edad, pero ¿qué más da si era prostituta? En realidad, el derecho penal no realiza ninguna consideración adicional respecto de lo que haya sido antes la persona pasiva. No revisa los antecedentes morales, no revisa la clase social, no revisa el antecedente sentimental o jurídico de dónde venga. La cosa es que sea menor de 14 años. Si era su enamorado o no era su enamorado, esas alegaciones no caben al lugar respecto de este tipo de evaluación. La conducta ya la habíamos visto, que viene a ser el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, y el acto análogo puede ser con una introducción de un objeto en la parte del cuerpo, puede ser en la vagina o en todo caso en la vía anal, ¿no? Bueno. Ahora, lo que viene a ser para la evaluación de la tipicidad subjetiva. Acá yo pongo con bastante ahínco el tema de que es un delito eminentemente doloso y por eso esa sorpresita y no admite la culpa. Allí les presento, es una modelo, ella, Sofía Mercher, muy reconocida en las pasarelas de París, y allí donde la ven, tenía en ese momento 13 años con 6 meses. Esta chica, reconocida en esas pasarelas, yo creo que ni a mí ni a ninguno de los que ahorita están visualizando la
la diapositiva, no consideran o nadie hubiera creído que tenía esa edad, de 13 años y 6 meses. Y la he puesto justamente con el objetivo de evaluar la tipicidad subjetiva, porque esto nos va a dar, como ustedes ya saben, el alcance de o puede ser agente de culpabilidad o inclusive exento de responsabilidad el agente activo. Nos vamos cuanto al dolo directo. Bueno, yo sé que tiene, bueno, la gente sabe que tiene 13 años y 6 meses, es inclusive su agente de pasarelas, es su agente social, y nada, se la banca y tiene el acceso carnal. Sabe que es menor de edad ya. Obviamente, una conducta eminentemente dolosa, es dolo directo, o sea, ahí no hay duda adicional. O sea, ese examen pasa por ahí. Pero hay otro tipo de análisis que podría revestir al momento de su calificación, que podría ser un dolo eventual. Como ustedes saben, el dolo eventual es aquel que se recrea en la cabeza, que podría ser, pero bueno, ya que, pues, ¿qué problema? Me la banco. No parece chiquita, pero va al colegio, está en un grado con, no sé, supongamos, ¿no? Con la sobrina, y la sobrina está en un grado menor, y por ahí se puede presumir de que sea menor de 14 años. Entonces, se puede recrear de que efectivamente sí sea menor de edad, pero igual el sujeto se determina a realizar la conducta delictiva, tener el acceso carnal, o en todo caso la conducta que ya había descrito, introducir objetos. Entonces, lo realiza sin mayor tapujo. ¿Comete el tipo penal? Comete el tipo penal. Pero ¿qué pasa cuando hay un error de tipo? Ustedes saben, es lo que acabo de presentar. La NID está allí, en su pasarela. Es más, un chico se le encontró en la discoteca piden DNI, la chica ha presentado un DNI para entrar a la discoteca, preguntó su edad, la chica le dijo que tenía 19 años, todas las amigas decían que tenían 19 años, y bueno, tuvieron acceso carnal esa noche. Violación de menor, ¿puede ser? ¿No puede ser? Por ahí habría que analizar si es un error de tipo vencible o invencible. El tipo ya vio, analizó y en apariencia ha sido invencible. Y ustedes saben, cuando hay un error de tipo invencible, no hay responsabilidad penal. Entonces, él no sería reprochado por los juzgados y no sería pasible de que se le imponga, en este caso, conforme a lo que está actualmente el tipo penal, a cadena perpetua. Pero ¿qué pasa si el error era vencible? O sea, no preguntó la edad. Estaba allí, bueno, sí, parecía bastante grandecita, inclusive le dio su DNI, ni siquiera tuvo la diligencia de verlo. Ustedes saben que cuando hay un error de tipo vencible, la calificación que se hace o la reconducción que se hace viene a ser a título ya no de dolo, sino viene a ser a título de culpa, pero solamente si el tipo penal así lo permite. Y justamente ahí retrocedo un poco a esta parte que dije doloso, con esa estrellita. El tipo penal de violación sexual de menor es eminentemente doloso, no admite la culpa. Por lo tanto, sería irrelevante si es que el error de tipo fue vencible e invencible. Es decir, el agente quedaría absuelto. Y así también lo ha reconocido, está recogido en una ejecutoria suprema, si me permiten citarla, la tengo justo acá. Es una ejecutoria del 11 de febrero del 2008, recaída en el recurso de nulidad
3784 del 2007, expedida por la Segunda Sala Penal Transitoria, y dice: tanto si el error es invencible o vencible, no podrá castigarse al sujeto activo por la norma sustantiva antes acotada, al no admitirse expresamente por la ley la figura de violación culposa. Por tanto, al no darse los elementos constitutivos del tipo penal instruido, debe procederse con su absolución. Entonces, para esto nos sirve justamente el análisis de la tipicidad subjetiva respecto del delito analizado. Ahora bien, ya de por sí con la diapositiva ustedes se dan cuenta que este tipo penal no admite una causa de justificación, yo creo, pero vamos a analizarlo juntos, ¿no? Respecto de la antijuricidad, a ver si lo calza o no calza. Ustedes saben que si la conducta pasa este tamiz, podemos ver si es que existe o no existe una causa justificante. Se podría violar a una menor de 14 años por legítima defensa. Obvio que no. Por estado de necesidad es culpante, no, porque el sujeto podrá decir, la violé a ella por no violarle a la otra, o porque ya llevaba mucho tiempo sin tener relaciones. Pero que no, resulta hasta incoherente. Por disposición de la ley, no existe ley alguna que así lo mande. Al menos no en nuestro ordenamiento y no en este lado del mundo. Ejercicio legítimo de un derecho, obviamente que no lo es. De un oficio cargo, eso inclusive en los otros tipos penales agrava la conducta. En el 173, la pena es de las más graves del Código Penal, que es la cadena perpetua. Obediencia debida o jerárquica tampoco calza. Y consentimiento de la víctima. No, así la víctima te diga sí para tener relaciones sexuales, pero tiene menos de 14 años, no cabe la posibilidad. Por eso es que hice bastante incidencia en lo que era la indemnidad sexual en las primeras diapositivas, ¿no? Y con los conceptos al respecto. Basta con tener acceso carnal con una menor de edad, ya se comete o se consuma el delito de violación sexual con menor de edad de 0 a 14 años. Y la pena es pena perpetua. En cuanto a la culpabilidad, de hecho, hay que evaluar, que vienen a ser 3 factores fáciles, que hay que evaluar si es que la gente que lo cometió es mayor de 18 años, porque si no se reconduce a lo que viene a ser el Código de los Niños y de los Adolescentes, es otra cosa. Que no tenga una anomalía psíquica que lo haga inimputable y un error culturalmente condicionado. Ya muchos hemos escuchado en cátedras, en universidad, o en comentarios, hasta incluso en sentencias, ¿no? Y sabemos que nuestra selva peruana, por ejemplo, es rica en cultura, en comunidades en las que se practica muchas cosas que son distintas de las que podemos conocer en el lado occidente del Perú, ¿no? Inclusive hay pronunciamientos de la Corte Suprema. Y si me permiten, acá tengo uno también de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que ahí reconocía es hijo de una nativa yaninca del Valle de Pangoa de la selva de Satipo. Ha vivido en una comunidad nativa en su niñez, habiendo por ello interiorizado las costumbres propias de su pueblo. Y por eso no puede interiorizar o no puede comprender que la sociedad occidental y cristiana prohíbe mantener relaciones sexuales con una mujer que ya menstrua y puede tener hijos. En las sociedades de la selva, bueno, en algunas comunidades de la selva, ni bien la niña empieza a menstruar, así tenga 11, 12, ya ella puede tener relaciones sexuales, inclusive es dada a una nueva familia para que aporte económicamente o aporte al legado de esa familia, ¿no? De esa nueva familia. Entonces, allí no hay reproche, pero esto no es que vengo y lo alego porque ya.
tiene que haber un peritaje antropológico inequívoco que pueda determinar que efectivamente la persona que está alegando que tiene un error culturalmente condicionado, bueno, la defensa tiene que postular un peritaje antropológico. Ahora bien, nos vamos al análisis de lo que viene a ser la tentativa y lo vamos a contrastar con un artículo, que es el artículo 176 del delito contra el pudor. ¿Puede haber tentativa en el delito que estamos analizando? Claro que sí, porque no llega a tener acceso carnal, ya sea por causas de que voluntariamente cesó en el acto, se arrepintió en el momento, pero ya estaba haciéndolo, o puede ser porque de repente alguien lo estaba ampallando, alguien lo estaba encontrando, qué sé yo, o sea, causas exógenas y endógenas. Entonces, el acto no acabó. Tentativa, sí hay la tentativa, pero ahí seguimos con la gran pena. En cambio, el delito contra el pudor, nos vamos a permitir dar una lectura, es el que sin propósito de tener acceso carnal regulado, me permiten, voy a leer mejor mi código. No sé cómo me muevo. El que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el 170, ¿cuál es el 170? El que regula el acceso carnal para mayores de edad. Y bueno, de 14 años en adelante. Y tiene diferentes grados de tentativa, agravantes. Realiza a un menor de 14 años u obliga a este a efectuar sobre sí mismo, sobre la gente o tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas, actos de connotación sexual en cualquier parte de su cuerpo o actos libidinosos, será reprimido con pena privativa no menor de 9 ni mayor de 15. En este caso, se reprimía, bueno, actualmente se reprime con esa pena, antes era mucho menor. Entonces la defensa dice, hay que procesar a la persona investigada, hay que procesarlo por actos contra el pudor, no por violación sexual en grado de tentativa, justamente por la pena, pero no. ¿Por qué? Porque hay que hacer acá una distinción y la Corte Suprema también se ha pronunciado bastante sobre esto. La tentativa es distinto a actos contra el pudor. En el acto contra el pudor hay una determinación de la gente, hay una determinación del sujeto activo a no realizar el acceso carnal. En cambio, en la tentativa, sí estás determinado a realizar, a tener acceso carnal o introducir objetos en las dos vías, vaginal y anal. En cambio, en actos contra el pudor, no. Entonces, no se puede tratar de argumentar que estamos frente a un delito contra el pudor. En cuanto a la autoría y participación, vamos primero con el tema de la autoría. Puede haber una autoría directa de una sola persona cuando realiza el hecho típico, también una mediata cuando es a través de un tercero, pero lo induzco al error. Y una coautoría cuando hay dos más personas, pero acá sí se necesita un concierto de voluntades. Es decir, todas las personas saben que van a cometer el hecho ilícito, y en este caso la violación sexual. Puede que varios cometan el hecho sexual, sí. Puede que por ejemplo, 5 sujetos violen a una persona, a un menor, sí, pueden que los 5 se turnen y hagan la violación, pero puede que también uno lo agarre, el otro agarre de las manos, el otro de las piernas, qué sé yo, el otro sea de campana, también. No necesariamente todos tienen que tener el acceso carnal, pero todos tienen que tener un concierto de voluntades para que el hecho en sí se realice, aunque sea uno el que tenga el acceso carnal. En cuanto a la participación, ya sabemos que hay una participación por inducción, que a las finales el autor llega a determinar
al inducido a que realice el hecho ilícito. Y en cuanto a la complicidad, ustedes saben que hay una complicidad primaria y secundaria, y eso se va a determinar básicamente en el grado de ayuda que tiene. Por ejemplo, el caso de la señora que lleva a una menor que está a su cuidado porque recibió una dádiva, pero sabe que van a violar al menor que está a su cuidado y lo lleva porque sabe que es para acceso carnal, la señora es cómplice primaria. La señora no está cometiendo el delito. La señora no va a tener acceso carnal, ni siquiera va a presenciar, no va a estar allí, pero sí lo lleva al menor. Complicidad primaria. Complicidad secundaria, ¿quién podría ser? El taxista que lo lleva al menor o quien traslada al menor. Pero ¿cuál es acá lo que hay que tener en cuenta para la complicidad? Tiene que haber un conocimiento de este cómplice de que está ayudando a la comisión del ilícito. Ahora, en esta complicidad secundaria con la que estaba hablando para terminar de redondear la idea, ¿por qué el taxista podría ser secundario? Porque al fin y al cabo me he podido apoyar de otro taxista para cometer el delito y llevar y trasladar al menor hasta el hotel o hasta el lugar donde iba a consumarse el hecho ilícito. Entonces, por ahí va primaria y secundaria. Primaria, que sin su apoyo no se hubiese dado el delito. Y la secundaria, que sin su apoyo hubiese podido reemplazar ese apoyo y igual se hubiera consumado el delito. Y acá, lo básico para los cómplices es que tienen que saber que están ayudando a la comisión del ilícito penal. Nos vamos acá con un cuadro quizás un poquito denso, no sé cómo hacerlo más chiquito. Y esto era lo que les venía hablando al inicio. Este tipo penal, ya estamos entrando a la segunda parte de la exposición, que viene a ser la parte del conversatorio. Ya hemos abordado lo que viene a ser el análisis del tipo penal 173, violación sexual de menores de 0 a 14 años. Y ahora vamos a ver los problemas que nos trajo la ley 28.704 y cómo se emitieron sentencias, quizás hasta inclusive desgarradoras. Muchas veces decimos socialmente, no, violación de menor, cadena perpetua, métanlo preso, refúndanlo en la cárcel y que nunca salga. Sí, pero hay muchos otros casos que no revisten ese tamiz de reproche social, moral, quizás sí, quizás no, pero el Código Penal no regula conductas morales. Eso hay que tenerlo presente, por lo duro que suene, pero acá empezamos con esta crítica. Como bien sabemos, nuestro código del 91 tenía un texto un tanto distinto y nos decía rangos. No estaba redactado como actualmente lo conocemos y que les he presentado en la primera diapositiva. A ver si me permiten un ratito salir. Voy a buscar. Voy a buscar el SPIG. ¿Ya van a ver el SPIG proyectado? Aún no, doctora. Okay. ¿Todavía? No, tendría que dejar de compartir y volver a compartir con el speak. Ahí, a ver, un segundo. A ver, si no les leo porque es algo chiquito y eso se va a replicar en todo lo demás que vamos a analizar. En el texto, que va a ser así hasta la antepenúltima modificatoria,
el texto del artículo era: el que practica el acto sexual u otro análogo con un menor de 14 será reprimido con las siguientes penas privativas. No había el acto sexual, el acceso carnal por vía anal, vaginal, toda la especificación que hemos leído inicialmente, ni tampoco la introducción de objetos por la vía anal o vaginal. No, es el que practique el acto sexual u anal con menor de 14 años. Y daba 3 rangos. Y ahora sí vuelvo a la diapositiva, no sé cómo volver. F5, doctora. F5. Dentro de su diapositiva, dejar de compartir, doctora, y volver a regresar a su diapositiva. A ver. No sé lo que... ¿Lo ve en la diapositiva? Sí, doctora, no la vemos a usted. Ya. Bueno, por ahora no sé por qué se ha desactivado la cámara. Les pido disculpas por lo de la cámara, pero voy a arreglar lo de la diapositiva. ¿La ven en la diapositiva en pantalla completa? No, doctora, haga clic ahí en F5. Sí, lo estoy haciendo. Ahí está. Excelente. Ya. Solamente su cámara está en la parte de abajito y le voy a remitir. Ya está, ya. A ver, le voy a enviar invitación. Listo, ya está, doctora. Ya. Entonces, habíamos hecho la lectura de que solamente es el acceso, tener contacto sexual. Eso era, con menor de 14 años, y las penas estaban establecidas por rangos. Establecía nuestro código del 91. Decía la víctima de 0 a 7, víctima de 7 a 10, víctima de 10 a 14. Ya desde el año 91, el código reconocía que indemnidad sexual solamente se tenía hasta los 14 años, y a partir de 14 años en adelante había libertad sexual. Es decir, que la persona se puede autodeterminar y no puede haber consentimiento de 14 a 18, y esa conducta no es punible. Había agravante si es que había una posición de un cargo o un vínculo familiar. Y ahí establecía también unas penas, que las penas oscilaban de 20 a 25, de 15 a 20, de 10 a 15, que eso fue dado con la dación de la ley 26293 en el 94. En el 94 teníamos penas bien altas. Mientras menor era la víctima, más alta era la pena. Y también se agravaba, las penas se agravaban respectivamente si se daba esta posición o cargo o vínculo familiar, que normalmente, bueno, no, es común ver los casos de violación de menores sexuales dentro del hogar. Lamentable, pero es así. La mayoría de los casos que ven las judicaturas se dan dentro de un entorno hogar o familiar. Ahora, tenemos que con el decreto legislativo, el 896, ya en el 98, 4 años después, ya por un tema de reclamo social, se decide cambiar ya a hacer una atención social y cambiar a cadena perpetua a aquellos que violentan a los menores de 0 a 7 años. Y se agrava la pena para las víctimas cuyas víctimas han sido de 7 a 10 años, con 25 a 30 años, y las víctimas de 10 a 14 años, con 20 a 25.
Y las agravantes, obviamente no puede haber un agravante para el primer supuesto, solamente para el 2 y para el segundo y tercer supuesto, que ya iba hasta el tope, ¿no? Porque el más grave es cadena perpetua. De allí viene la ley 27472, ya en el 2001, y nuevamente lo baja. ¿Por qué atención? Esa atención no atendía al reclamo social de las víctimas, atendía a un reclamo penitenciario. Y nuevamente vuelve a un momento símil que en 1994, porque son las mismas penas, solamente varían en cuanto a los agravantes. Y en el mismo 2001, estamos hablando a un mes y días, nuevamente el legislador decide cambiar de criterio. Y esto es con la ley 27507. Entonces acá vemos la volubilidad del legislador en cambiar y atender los requerimientos sociales y los requerimientos penitenciarios, o sabrá Dios qué tipo de requerimientos. Bueno, nosotros ya más que nadie conocemos a nuestros políticos, que por lo visto tienen larga data así, y ponen a cadena perpetua. Nuevamente regresan a una legislación idéntica a la del 98. Y ya empieza, después, en el 2004, hay un cambio sustancial, la ley 28251, y empieza a recitar la norma con un texto que ya lo conocemos, que ya empezamos a identificarlo actualmente, que viene a ser aquel que tiene acceso carnal por la vía anal, vaginal o bucal, o introduce objeto u otro análogo. Entonces, ese texto ya cambia a través de esta ley, por eso le he cambiado ahí el color en la presentación. Pero sigue estableciendo rangos etarios, ¿no? Y las penas varían a los rangos etarios. Y cuando dice que sigue volviendo que las penas varían de acuerdo a estos tres rangos, de 0 a 7 años cuando la víctima de 7 a 10 años y la víctima de 10 a 14 años. Y con las agravantes solamente en los casos 2 y 3, porque el primer caso es cadena perpetua. Pero después, 2 años, casi 2 años después, viene la ley de los grandes problemas. Y lamentablemente esta ley duró 7 años. Y tuvo inclusive que declararse su inconstitucionalidad el inciso tercero, que ahorita vamos a empezar a conversar también al respecto. Tenemos que en el 2006 se dice, también con el mismo texto que actualmente lo conocemos, dice, si la víctima tiene y cambia los rangos etarios, antes era de 0 a 7 años, y ahora dice, si la víctima tiene de 0 a 10, cadena perpetua. Ya en el segundo rango etario, si tiene de 10 a 14, 30 a 35 años de pena, lo que antes el grupo etario era de 7 a 10. En el otro grupo etario, si la víctima tiene de 14 a 18, grave problema, ahí dice que tiene una pena de 25 a 30 años. Y esta trae grandes críticas, grandes problemas, porque inclusive habían novios, habían gente que hasta tenían hijos menores de 18 años, que en su libertad sexual habían inclusive sido conviventes. Pero van al registro, van a registrar a sus hijos y la fiscal o la fiscalía, pues de oficio, está en el deber, ve que es menor de edad la madre, de frente, menor de 18 años, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aperturar la investigación, y así lamentablemente se han ido a prisión muchas personas, y con lo cual es evidente que no se ha respetado la libertad sexual de este rango etario, que viene a ser el de 14 a 18. Y fue recién en el 2013 que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional este inciso.
pero ya había traído grandes problemas de interpretación, inclusive acuerdos plenarios, que si va, que si no va, que la derogación tácita, porque tengan en cuenta que también está el artículo 175, que justamente ahí establece cuando la víctima brinda, del grupo etario de 14 a 18, brinda consentimiento para el acto sexual. Si es que ha sido engañada, será penado, pero tiene una pena menor. Si me permiten revisarlo, la pena es de 3 a 5 años, pero no de cadena perpetua, ni tampoco de 25 a 30 años como lo establecía este artículo. Había mucha gente que inclusive, como les contaba al inicio, tenían familia y así estaba establecido. Lamentablemente, se quedaban atados de manos, tanto Ministerio Público como Poder Judicial. ¿Quién controla este espíritu normativo del legislador o su capricho del legislador que trajo tantos problemas? Y efectivamente, inclusive había agravante para el inciso 2 y inciso 3 de cadena perpetua, cuando había justamente la posición de cargo o vínculo familiar. Con la ley, después de que se declare inconstitucional el inciso 3, el numeral 3 de este artículo del 173, se da la ley 3076 en agosto del 2013. Es decir, después de 8 meses de que se declare inconstitucional. Y allí borran justamente este inciso y dan un agravante solamente para el inciso 2, que viene a ser la víctima de 10 a 14 años. Finalmente, en el 2018, que en realidad para la aplicabilidad o para el cúmulo de jurisprudencia en sí no es mucho, se podría decir que es reciente data. Estamos 2022, la pandemia nos ha comido mucho. Ustedes saben que el proceso penal, y al más aún que de este tipo de coyuntura tan fuerte, dura bastantes años. Entonces estamos hablando de 3 años, 4 años, entonces los resultados de los que se hayan procesado bajo esta norma los estaremos viendo recientemente. Y aquí esta ley sí modifica sustancialmente el artículo 173 y rompe con todos los grupos etarios que hacía la distinción desde que se dio el Código del 91. Es decir, ahí ya establece el texto que actualmente conocemos, es decir, el acceso carnal por vía vaginal, anal, bucal y que realiza cualquier otro análogo, con la introducción de un objeto en la objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. Con un menor de 14 años será reprimido con pena privativa de libertad de cadena perpetua. Allí no contempla consentimiento, no contempla agravantes, o sea, basta el simple acceso carnal con un menor. Ahora bien, para terminar de hacer un conversatorio respecto de esta inconstitucionalidad que se dio y de esta crítica, hubieron varias posiciones por qué esta ley era tan descabellada. La primera, que ustedes ya la deben estar deduciendo y son cae del árbol por maduro, es que la libertad sexual, entendida como la facultad de la persona para poderse autodeterminar en el ámbito de la sexualidad, no debería tener limitaciones respecto a una libertad ajena. Entonces el legislador no debería tener esa intromisión de decidir cuándo vas a tener una relación sexual, con quién vas a tener una relación sexual. Y ese es el problema que trae la ley 28704. Y esa libertad ya estaba reconocido y actualmente está reconocido y también internacionalmente reconocido de que los mayores de 14 años ya han alcanzado cierto grado de madurez, tanto psicológica como fisiológica, para poder tener relaciones sexuales. Ahora,
Otro problema que también aquejaba y que también fue abordado por el Tribunal Constitucional en la sentencia 8/2012, ¿qué fue? El límite temporal de indemnidad o intangibilidad sexual, entendida como protección de la sexualidad, que ya venía siendo reconocido y que su indemnidad sexual se da de 0 a 14 y de 14 a 18 ya se le reconoce la libertad sexual y era evidente una intromisión por parte del legislador, tal cual así lo estableció el Tribunal Constitucional. Y lo otro es, otro tercer punto que ya se alegó es que al negarse la libertad sexual a las personas mayores de 14 y menores de 18 años, cualquier persona que realizara actos sexuales con ellas, sea su enamorado, su novio, hasta su esposo, era sujeto activo y era imputable de este delito. Era autor del delito de acceso carnal, era autor de violación sexual. ¿Por qué? Porque calzaba. Simplemente era, tuviste acceso carnal con una menor de edad, violador. Lo cual no reviste mayor tamiz, no reviste mayor análisis, ni se coteja con la realidad, ni se coteja la ley, tiene que ser siempre dada conforme al contexto real. Entonces, ahí está avasallando varios aspectos, no solamente el aspecto del lado del desarrollo personal y la libertad personal, sino que también derechos reconocidos por las instituciones civiles. ¿Y a qué voy? Ustedes bien saben que el Código Civil permite a los menores de edad, mayores de 16, casarse con anuencia o permiso de sus padres. Ahora ya no, así tengan permiso, no podían casarse. Entonces, eso también era un absurdo y también era una contraposición legislativa de un código penal versus un código civil. Entonces, allí el legislador definitivamente fue un completo disparate que lamentablemente tuvieron que pasar varios años con esta posición. La otra consecuencia era una derogación tácita del delito de seducción, que ya lo hemos comentado hace un poquito, que está previsto en el artículo 175 y que en su momento, si es que la persona de 14 a 18 años daba un consentimiento, pero este consentimiento había sido dado a través del engaño, este delito se llama seducción y era penado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Entonces, con esa norma, tácitamente se estaba derogando esto. También tácitamente se estaba derogando el artículo 179 y el artículo 179A, que hablan sobre la prostitución. Entonces, esta normativa trajo varios problemas que de verdad hizo romper varias cabezas a nivel legislativo. ¿Y cuál es la solución actualmente? Hay varios sentenciados. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Ya están en prisión, ya están purgando penas y las penas son bastante altas. ¿Qué sucede con ellos? Entonces, ustedes saben que si hay un proceso en trámite, se tiene que reconocer cuando le meten esta deroga. Pero si ya fue sentenciado, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando ya está sentenciado? Lo que sucede es que tiene que haber un recurso de revisión respecto de esa ley, porque ya se estaría, como ya no se aplica, esa sería la solución. Y bueno, lamentablemente han habido muchas personas y el costo social que esta ley ha dejado en nosotros ha sido bastante alto, que ha atendido en algún momento y alguna coyuntura específica a un reclamo social en el que los índices de víctimas por violencia sexual de menores de edad ha sido bastante álgido, sí, pero no se trata de legislar por legislar.
Y lamentablemente esto trajo más problemas que soluciones, tanto a los juzgados como, como a las fiscalías, que también muchas veces al encontrarse en esta coyuntura, enfrentados en no saber qué hacer, familias, como les comentaba, cómo vas a mandar al padre de los niños si son una pareja bien constituida. Yo visitaba a un procesado porque, bueno, era mi patrocinado, y había una señora que también visitaba a otro procesado y era su esposo, bueno, su pareja. Y me comentaba que llevaba ya varios años allá en prisión y ellos fueron enamorados. Ella quedó embarazada de él cuando tenía 17 años. Cuando dio a luz, lo dio en la posta y lamentablemente se dieron cuenta que era menor de edad y así recondujeron y él fue sentenciado por violación sexual a menor de edad. Él era mayor de edad. Y lamentablemente hay una familia destruida cuando, sin embargo, ellos llevaban bastante tiempo. Casos así hay muchos a nivel nacional y solamente falta que abogados o que se recurra a defensas de oficio o a patrocinio de diversos abogados para que puedan hacer esta adecuación, porque esa adecuación de pedidos penitenciarios tiene que ser a pedido de parte. Eso sería, no sé si tengan alguna consulta o alguna pregunta. Sí, doctora, tenemos al doctor Fernando. Doctor Fernando, buenas noches. Está activo su audio. Buenas noches, doctora. Buenas noches, un gusto. Gusto. Mire, con relación quería hacer un comentario con relación a lo que usted estaba comentando, cuando cuando entró en vigencia la ley que sancionaba a toda persona que hubiese tenido relaciones con una persona de menor de 18. Uh-huh. Yo me acuerdo perfectamente en esos momentos que una de las razones era porque había mucha impunidad en delito de seducción, o sea, había muchos varones que tenían relaciones sexuales con menores de 18, mayores de 14, y era totalmente impune. Entonces se había reunido en ese entonces, se había reunido la iglesia con legisladores y habían sacado esa ley para sancionar de alguna manera a los que cometían el delito de seducción, ¿no? Que era mayor de 14, menos de 18. Pero es el caso de que los primeros, la primera en Tana, me acuerdo porque yo soy de Tana, el primer caso a nivel, creo, mundial, universal, me parece, que una mujer mayor de 18, que estuvo con un menor de 18, casi 18, fue la primera que ingresó a un penal por ese delito. En ese momento no me explicaba cómo es que así habían creado esa ley, ¿no? Se supone que los legisladores, si bien es cierto, no son abogados, pero tienen asesores que lo son. Ese era mi comentario, doctora. Claro, muchas gracias por su comentario, que en realidad muy atinado iba por esta línea de las incidencias de este marco normativo, ¿no? Que también lo coloqué en rojo, que más que acierto ha traído bastantes desaciertos, que sí atiende a un reclamo social, como usted lo decía, ¿no? A una coyuntura, a un momento en particular en el que la jurisdicción y, bueno, el ente jurisdiccional no atendía las penas, no atendía los reclamos sociales, no se obraba con justicia, pero este es el claro ejemplo de que agravar las penas no es la solución al problema, ¿no? Lo que viene a ser, lo que da eficacia al Poder Judicial debe ir por otras aristas.
debe ir por otros lados, por otros campos, especializar a sus judicaturas, tener bien tratados a sus funcionarios, para que no caigan en corrupción. Que si ustedes mismos han visto con el caso del magistrado Inostroza, que con una sentencia también de violación sexual que había estado recibiendo una dádiva. Entonces, obviamente, a todos nos desgarra las vestiduras cómo pueden estar atendiendo cómo puede haber corrupción y no atender nuestros pedidos sociales de que se haga justicia, una debida justicia. Desde los grandes magistrados hasta los pocos magistrados, la coyuntura y la atención va por otro lado, ¿no? A ver, ¿alguien más tiene una intervención? Sí, doctora, tenemos a la doctora Azucena. Doctora Azucena, muy buenas noches, está activo su audio. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora Un Azucena. gusto escuchar tan impecable ponencia. Mi pregunta va con respecto a la prescripción. Si una persona que hace 30 años sufrió violación y el inculpado salió en ese tiempo porque la niña tenía 10 años y no estaba en capacidad psicológica de poder acusar, ¿no? En ese tiempo no había cámara Gesell. Entonces, ¿puede removerse ese caso después de 30 años? Mira, nos estamos yendo al 91. Bueno, yo tengo que reconocer acá públicamente con mucha vergüenza malísimas matemáticas. Sin duda, creo que estamos justo al límite legal. Tenemos que reconocernos, creo que a los inicios de nuestro código, ¿no? Y más que ver y ver lo del tema de la prescripción, siempre tenemos que tener las pautas de la prescripción, los controles de la prescripción, ver cuándo se hizo, porque recuerda que lo de la prescripción, las reglas de la prescripción se aplican para todo tipo de casos. Una prescripción ordinaria y la prescripción extraordinaria, y depende cómo quedó el caso, para que no haya, recuerda que la cosa juzgada ya no puede resucitarse, por así decirlo. Si es que en su momento, así como me lo has expuesto, en su momento ya quedó zanjado el tema, quedó impune, lamentablemente, ya está como cosa juzgada. Pero viendo por el tema de la prescripción, los plazos prescriptorios, nos tenemos que reconducir a lo que viene a ser la prescripción ordinaria y extraordinaria. Ustedes saben que la ordinaria es el tope máximo de la pena establecida en el tipo penal. Supongamos, no me voy a ir a este lado, supongamos que el tipo penal dice una pena de 8 a 12 años. La ordinaria, ¿cuál sería? 12 años, que es el tope máximo. ¿Y la extraordinaria cuánto sería? Para hacerlo simple, la mitad, el tope más la mitad. ¿De cuánto es? De 8 a 12 sería 12. La mitad de 12, ¿cuánto es? 6. 6 más 12, 18. Entonces, una extraordinaria de 18 y una ordinaria de 12. En el ejemplo que estoy poniendo. Entonces, en esos cálculos hay que ver con el tipo penal analizado, ver cuál es la norma que cae en el tiempo de la comisión del ilícito penal, y en base a esa norma que cae en ese ilícito penal, en adelante se va contabilizando, ¿no? ¿Cuándo sucedió? ¿En qué año sucedió? ¿Qué norma estaba vigente en ese momento? De repente con ese cuadrito que les he presentado allí, y con eso calcular cuántos años. Pero ojo, si ya quedó como cosa juzgada, ya el muertito ya no se puede revivir, ¿no? Bueno, por allí ya va, ¿no? Es lamentable que no se atiendan estos requerimientos sociales, que es lamentable que no se cuide a nuestros niños, porque tal cual como lo trata de postular también nuestra compañera que acaba de intervenir, eso deja huellas permanentes. Las personas reclaman así hayan pasado 30 años, hayan pasado 40, hayan pasado 20, y los he escuchado, han venido al despacho a consultar.
y es porque algo las mortifica o los mortifica. Inclusive les han movido la sexualidad de manera bárbara. Entonces, justamente por eso es que se protege y se debe proteger siempre la intimidad sexual del menor, y no debemos tampoco agarrarnos de que sean penas bien arduas, ¿no? Debemos mantenernos vigilantes a este tipo de delitos. En fin, otra intervención. No sé si habré atendido a la consulta. Sí, doctora. Excelente. Doctor Iván, muy buenas noches. Está activo su audio. Nuevamente. Doctor, buenas noches. Bienvenido. Sí. Buenas noches, doctora. Primeramente, felicitarle por su brillante exposición. Quería hacerle una pregunta. Yo tengo un expediente del 2011 de violación sexual de una menor. En ese entonces, el que comete la violación tenía 21 y la menor tenía 13. Entonces, recién le aplican la sentencia después de todos los procedimientos el 2014, pero le aplican una sentencia de 25 años. Mi duda era si en esa época no había todavía la cadena perpetua. Nos vamos al 2011, ¿no? Mire, justo Claro, que los hechos ocurren en el 2011, pero la sentencia recién la dan en el 2014. Entonces, mi duda era porque como el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucional eso, o sea, el 2014... Pero me dices que la menor, perdona que te interrumpa, me dices que la menor tenía 3 años. 13 años. 13 años. Entonces estamos, a ver, voy a sacar esta cosita. Estamos en el segundo rango. ¿Ven mi mouse que se mueve? Sí, sí. Ya, estamos en este rango de 30 a 35. ¿Ya? Porque ojo que el que se declaró inconstitucional es la víctima de 14 a 18. ¿Ya? No se declaró todo el artículo, se declaró acá, la víctima de 14 a 18 porque no reconocía la libertad sexual. En la víctima acá, estamos acá, 2011 está en este rango porque esto va hasta el 2013, entonces estamos acá este rango. Estamos 2011 y es de 30 a 35. ¿Cuál era tu duda, disculpa? Pero solamente le aplican 25 y yo tenía entendido que no se puede ir ni menos ni más, o sea, tiene que estar dentro del rango de 30 a 35, ¿no? Claro, habría que evaluar en ese caso si ha aplicado algo para la proporcionalidad. Recuerda que de repente el magistrado tiene ese sesgo. En algún momento de la ponencia les dije que los magistrados tienen justamente ese criterio de proporcionalidad que lo pueden aplicar con discrecionalidad en los casos que vayan a juzgar. Entonces, por ejemplo, si el mismo sujeto llega a confesar, si el mismo sujeto llega a reparar el daño antes de su sentencia, o está ayudando antes de que le den su sentencia, manutención, supongamos si es que hay un bebé producto de la violación sexual. Entonces, por esos rangos, quizás con un criterio de proporcionalidad, el juez puede disminuir, atenuar, pero habría que ver la sentencia en sí, ¿no? La sentencia en sí es alta, 25 años, pero en realidad debería ser en este rango. Si es que, ahora, este test de proporcionalidad que aplica el juez, si es que lo aplica, tiene que ser debidamente motivado. Si no, esto se puede ir rápidamente a un recurso de nulidad, pero obviamente tiene que haber dentro de los plazos, ¿no? No sé si habré absuelto la consulta. ¿Y en qué parte de la sentencia se puede ver si el juez aplicó la proporcionalidad, doctora? En la sustentación. Ok, gracias, muy amable. Nada. Excelente, doctora. Ahora damos pase al doctor Julio. Doctor Julio, muy buenas noches. Está activo su audio. Muy buenas noches, líder. Muy buenas noches, doctora. ¿Se me escucha? Buenas noches. Sí, sí. Sí, se me escucha. Gracias. Tenía una pregunta, ya lo había hecho por el chat. El primero es lo siguiente, sobre el acuerdo plenario 7/2007
de 7 16 de 2007. noviembre del 2007. Sí, del A ver. 16 de noviembre del 2007. En el fundamento 11 habla sobre las consideraciones que debe tener un juez para aplicar la proporcionalidad de la pena. Aquí la primera pregunta. Este artículo 11 son parecidos a los argumentos que ha utilizado el ex juez Inostroza para reducir las penas en los delitos de violación sexual, y el otro quería saber cuál es el comentario del fundamento 12 de este acuerdo plenario. De antemano, gracias por su respuesta. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, agradezco tu participación. No tengo ahorita a la mano, me disculpo con toda la ponencia, no tengo a la mano el acuerdo plenario que has citado. De hecho, tengo el comento de lo que hemos estado conversando, así es que no podría citarte el fundamento 12, más bien si tú lo tienes, adelante para que todos lo podamos conocer y lo podamos escuchar en cuanto a eso. Ahora, respecto de las sentencias del magistrado Inostroza, bueno, en fin, han sido varias, ¿no? Han sido infinidad, y yo creo que nadie va a saber cuántas habrá emitido en su haber, salvo el CDG o el registro del Poder Judicial, cuántas por violación sexual ha emitido y cuántas habrá emitido dentro de la legalidad, dentro del principio, con un correcto aplicación del principio de proporcionalidad, con una debida motivación y con una debida regulación de todo lo que tiene que aplicar, todos los tamices aplicados, porque recuerda que en la Suprema no solamente es un magistrado, ¿no? Las salas están conformadas por un colegiado. Entonces hay que ver también la sustentación que ha tenido en sus sentencias, ¿no? Y también los votos en discordia, que tanto pueda él haber impulsado. Lo que salió en redes, lo que salió en noticias del magistrado, que había por allí una dádiva para expedir justamente esta sentencia absolutoria por un tema de violación sexual, esta sentencia salió a la luz, pero no salió el contenido de la misma, porque estaban reclamando justamente la ilegalidad de esa sentencia, había votos en discordia, en fin. Entonces, por allí sería mi comentario al respecto, y bueno, respecto al contenido del fundamento 12 del acuerdo plenario que me citas, no, yo te agradecería que si lo tienes a la mano lo puedas compartir con nosotros. Gracias. Excelente, doctora. Damos pase a la doctora Patricia. Doctora Patricia, buenas noches. Está activo su audio. Buenas noches, doctora Patricia. Adelante. Buenas noches con todos, buenas noches, doctora. Buenas noches. Sí, primero quería hacer un comentario respecto al daño que pues el daño que se ocasiona al menor de edad. Puede ser, digamos, aminorado cuando es tratado a tiempo. Lamentablemente, aquí en el Perú, pues esto no sucede, porque para que les den una, para que los envíen a cámara GESEL, para que les den un tratamiento psicológico adecuado, puede tardar hasta meses, y eso es lo lamentable, ¿no? Entonces, pero si se actuaría de manera temprana, esto se puede tratar de minorar, para que de esa manera en su etapa adulta, este niño o niña, pues no sufra, no tenga demasiados problemas, ¿no? Ese es uno. Claro. No lo digo yo, lo dice, yo no soy yo soy bachiller en Derecho, lo dicen diferentes psicólogos, psiquiatras, ¿no? Doctora, disculpe, preciso a la pregunta porque tenemos 11 participantes, por favor, agradecería. Gracias, doctora. Un comentario, nada más un comentario pequeño. No es Muchas gracias, Patricia, muy acertado tu comentario, en realidad. Justamente era lo que les dije hace un momento, la cosa no va tanto porque agravemos las penas y que todos vayan a prisión.
justamente va por otros lados, por otros tratamientos, Sí, ¿no? permítame, doctor, un pequeño comentario justamente referente a esto, ya para terminar, porque sé que hay otros participantes. Yo también estoy en contra porque los legisladores lamentablemente no son las personas idóneas. Ellos ¿qué es lo que hacen? Y lo podemos ver mediante este cuadro, es agrandar las penas, vamos a darle cadena perpetua, que esto, que el otro, pero nos estamos dando cuenta. Incluso yo acabo de ver una estadística del INPE, donde el año 2018, 19, 20, 21 ha habido un índice alto, es decir, un aumento de reos ya con sentencia firme del delito de violación sexual en niños. ¿Y esto qué cosa nos quiere decir? De que haya habido un aumento. O sea, no hay ningún tipo de solución con esto de agrandar las penas. Más bien lo que se debería tratar de trabajar es con temas de prevención, con políticas de prevención, cosa que lamentablemente no se hace. Esa es nuestra realidad. Sí, muchas gracias, Patricia. Lamentablemente, sí, pues nuestra normativa no lo hace, nuestras autoridades no lo hacen a la actualidad, ¿no? Excelente, doctora. Doctor Marcos, muy buenas noches. Preciso, por favor, en lo que son las preguntas. ¿Sí? Adelante, doctor. Bienvenido. Ante todo, muy buenas noches, doctora. Felicitarla por la noches. exposición. Está muy interesante y con mucho énfasis en lo que uno quiere realmente escuchar. Mi pregunta es la siguiente, doctora. Con concerniente a las personas con discapacidad con síndrome de Down, ¿no? Que en algunos casos los mismos padres incentivan a terceros a que sean partícipes de un acto delictivo como es el caso de violación sexual. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en una menor que ha sido ultrajada sin su consentimiento, pero sí con el consentimiento de los padres, ¿no? Ante que se consume el hecho y de repente, por casualidad, se dan cuenta al llevarla a un médico que ha sido violada esa persona con discapacidad, porque ellos no tienen muchos no tienen entendimiento de esos actos cuando son muy pequeños y sobre todo cuando algunas veces son muy adultos. La pena se impondría la máxima o no en esos casos, por ejemplo, que cuando la persona ha sido violada entre los 0 y los 10 años y se dan cuenta a los 16 años que ha sido violada esa persona. Si ha sido violada de 0 a 16, mira, acá tenemos un problema, ¿no? Teóricamente es fácil y te diría, no, mira, si ha sido de 0 a 10, bueno, y tú me dices que ha tenido 6, bueno, le corresponde la máxima y se adecua la pena conforme a lo que está en la tablita, conforme a la ley, el tiempo en el que lo cometió, y se ve, ¿no? Como más o menos hace un momento les enseñé, si se cometió en este rango de tiempo, se ve con esta pena. Si se vio en este rango de tiempo, se ve con esta pena. Pero en la práctica, ¿qué pasa? Uno tiene que probar primero la violación sexual y lo segundo también el tiempo. Entonces, la alegación de un hecho, sostener un hecho, también se corre el traslado de tenerlo que sostener frente a la judicatura, porque también se está viendo la libertad de otra persona. Entonces, yo no justifico a la persona que lo haya hecho o la persona que presuntamente lo haya hecho, porque de repente inclusive se esté dando la pena, ejemplo, a una sola persona y el hecho lo han cometido 3. O se esté dando la pena a una persona cuando lo hizo otra persona. Se le esté dando la pena a Juanito cuando realmente lo cometió Pepito. Entonces, la carga probatoria, lamentablemente en el tiempo sí se diluye. Entonces, ahí también hay que evaluar qué carga probatoria hay, porque me has dado bastantes elementos, bastantes datos fácticos, que si los papás daban consentimiento para que tengan acceso carnal, eso como que no lo entendí muy bien o de repente no te escuché muy bien. Si es que los papás están dando consentimiento para partir,
ningún padre de familia, ni madre de familia, ni nadie tiene por qué tener o tiene la libertad de poder decidir sobre el cuerpo de su hijo en el ámbito sexual. El menor tiene una indemnidad sexual que nadie la puede tocar. Por eso inclusive que son sentenciados los mismos padres, cuando los mismos padres son los que violentan a los hijos. Si es que estuviese trasladado la indemnidad o la libertad sexual del menor hacia su progenitor, entonces el padre diría, haciendo este ejercicio, el padre diría, no, pues, si yo puedo disponer de él porque yo soy su padre, entonces lo voy a disfrutar. Que obviamente este ejemplo cae como que nos amaquea la cabeza y nos dice, hay acá algo que no calza, no cuadra bien. Entonces, la sola disyuntiva nos dice que eso no va. ¿Por qué? Porque no es traslativo ni la indemnidad ni la libertad sexual. En cuanto a mí, ejemplo, nadie me va a determinar con quién tengo, con quién no tengo, con quién salgo, con quién no salgo. Eso no es traslativo. Yo no le puedo decir, por ejemplo, al doctor Ryder, doctor Ryder, usted de ahora en adelante, usted va a decidir con quién voy a estar. Y yo voy a hacer, porque la esclavitud ya está abolida. Otra cosa es el caso de prostitución, que también está penado. Entonces, esos bienes jurídicos no son traslativos. Entonces, en la primera parte, que no sé si estaría absorbiendo porque no te escuché muy bien, si es que el menor de edad, los padres habían dado un consentimiento para que tenga relaciones sexuales, hasta habían incentivado que tengan relaciones sexuales con el menor, ahí los padres, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Los padres qué serían? Podrían ser hasta cómplices de lo que estábamos analizando hace un momento. A ver, voy a retroceder la diapositiva, no sé si puedo. Acá estábamos con lo que viene a ser la autoría y la participación. Podían ser cómplices, porque si ellos no llevaban a la víctima al lugar donde, no llevaban a su hijito, tenga o no tenga síndrome de Down, si no llevaban a donde iba a ser su víctima, Mario, no se hubiera dado la violación sexual. Así es que esos padres también debieran de ser sentenciados por este delito, o procesados por este delito. Y en cuanto a las penas, nuevamente nos vamos a este tabló de que la pena va conforme a la norma en vigencia al momento de la comisión del ilícito penal. Y otra cosa es el tamiz de la carga probatoria, que eso se tendría que ver en una evaluación procesal, ¿no? Ya mucho dice el tema del médico legista, que efectivamente la persona ha sido violentada, pero también ahí habrá una dificultad que los médicos forenses tendrán que establecer más o menos. Yo no sé si ellos pueden establecer, si esa lesión se puede establecer una antigüedad, ¿no? Entonces ahí va a haber un gradito de dificultad procesal, probatoria, sobre todo probatoria, ¿no? Eso sería todo. No sé si por allí habré absuelto su consulta, doctor, y quizás para otra, si no, darle pase a otra intervención. Excelente, nos dice el doctor Marcos, excelente, gracias. Doctora Gladys, buenas noches. Está activo su audio. Buenas noches, doctores. Buenas noches. Buenas noches. Doctora, una consulta, y si se puede me absuelve la segunda pregunta. Doctora Gladys, por favor, sí. Una pregunta nada más, por favor, ¿sí? Okay. Estamos con tiempo, gracias. Ok. Ya. ¿Hay un plazo máximo para demandar a un presunto violador de una menor de edad e incluso por tocamientos indebidos? Y complementariamente a esto, que es lo mismo, ¿puede el fiscal citar al presunto imputado por tocamientos indebidos a una menor o violencia sexual con solo saber un nombre o su apelativo del presunto imputado? A ver, ya son dos, pero sí está muy fácil. Ya. Vamos a absolver rápido, ¿ya? Tengo plazo para denunciar
recuerden que estamos en un ámbito penal, no estamos en un ámbito civil. En el ámbito civil los plazos sí se establece. Ojo, si por ejemplo en el ámbito laboral tienes 30 días, me parece, para demandar a tu empleador si es que te botaron del trabajo sin más. Si es que mal no me equivoco, yo no soy laboralista. Pero me parece que es así, ¿no? Lo que veo en la empresa. Pero en el ámbito penal, se activa el proceso penal en base a los plazos de prescripción, ¿ya? Entonces ahí tenemos que ver la pena del delito. Y acá las penas son altas, bastante altas. En lo que viene a ser violación sexual de menor, son bastante altas. Tocamientos indebidos, que está, me parece, en el 176, también es alto. Tiene un plazo de más de 10 años. Entonces, si ha sido, pues, no más de ese plazo, tranquilamente sí podría activarse el titular de la acción penal y realizar las diligencias pertinentes. Ahora, yendo a la segunda consulta, si el fiscal puede citar con solamente decirle el nombre. Bueno, sí puede, pero hay que darle insumos al fiscal para poderlo identificar, dónde vive el sujeto, algo, ¿no? Hay que ayudarlo, no solamente decirle, pues, de que se me ocurrió, sino es el amiguito, pues, del que venía a jugar fútbol, que es amigo del fulano, se le puede dar con tal testigo. Entonces son elementos de investigación con los que puede dar el fiscal a recabar la información necesaria para dar con el imputado o con el investigado o presunto autor, ¿no? Tú le puedes dar un nombre, una chapa, un apodo, sí, y tendrá que hacer actos de investigación para dar con esa persona. No necesariamente tiene que ser, tú tienes que conocer su nombre, apellido y DNI. No. Cuando se denuncia un acto de esta connotación, cualquier delito, inclusive hay denuncias penales que se dirigen contra los que resultan responsables. Pero uno de esta connotación, siempre hay que ayudarle también al titular de la acción penal para que realice las diligencias necesarias, porque lo que queremos es que resuelva nuestro caso. Entonces hay que darle las facilidades. Sí, se apodaba Rambo en el barrio, no sé, de Los Fresnos. A él le decían Rambo, y yo sé que él ha sido. Entonces, el fiscal irá indagando quiénes viven por allí, cuándo fue, a qué hora fue, se apoyará del equipo policial para investigar, hacer las diligencias debidas, ¿no? Entonces, por ahí me parece que va la segunda pregunta. Espero haber absuelto lo tuyo. Uno es, para que les quede claro a los compañeros, uno es por un lado procesal, el otro también es por un lado procesal, pero el otro es por básicamente un cálculo de la prescripción. La prescripción se ve cuando se activa el proceso penal. Y el otro lado, por lo del tema de las diligencias penales. Excelente, doctora. Sí, doctora Melcy, muy buenas noches. Por favor, estimados participantes, es una pregunta, si no es la segunda, apenas se le va a cortar. ¿Sí? Tener en cuenta ello. Doctora Melcy, buenas noches. ¿Está activo su audio? Creo que está fallando, entonces damos pase al doctor Eder. Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Sí, ¿me logra escuchar, doctor? A ver, creo que no. A ver, le doy sí, acceso nuevamente. ¿Está activo su audio? Creo que no. Bueno, entonces damos pase al doctor Agustín. Doctor Agustín, ¿cómo está? Buenas noches. Qué gusto saludarlo. ¿Está activo su audio? Gracias, doctor. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Felicitarla por su exposición. Gracias. Y viendo la magnitud del tema, porque es un tema muy amplio y bastante complejo, tengo una pregunta que quizás sobresale sobre los temas de imputación. ¿Quiénes son las personas que abusan sexualmente en realidad? ¿Perdón? ¿Quiénes son las personas que abusan sexualmente en realidad? ¿Quiénes son? Bueno, las personas son libres de hacer los actos que se determinen hacer. Lícitos, ilícitos, cada quien tiene su conciencia.
yo no puedo responder y decirte, el fulanito de tales características lo va a hacer, ¿no? Lamentablemente no se puede. Es más, si hubiese alguna estrategia de esa naturaleza, ya sería aplicada y quizás habría una separación de personas, ¿no? Estas son las personas más o menos potencialmente victimarios, estas pueden ser víctimas, pero sí hay rasgos comunes. Esto definitivamente puede respondernos una psicóloga o un perito psicólogo forense, pero en líneas generales decir que hay algunos factores, ¿no? Que sí pueden determinar a una persona a cometer estos actos. Por ejemplo, un factor común son personas que no se han desarrollado o que inclusive han sido violadas en su niñez. Esto es como una cadena, ¿no? Había un patrón común de algunos casos, no voy a decir mejor nada de nombres, nada, pero me sorprendía ver que había en muchos casos un rasgo común en las entrevistas, que ellos habían sido también víctimas en su niñez, pero no solamente de violencia sexual, sino que también de bastante violencia física por parte de sus progenitores. Entonces, o han crecido en hogares de excesiva violencia, falta de cariño. Entonces es importante, yo creo que también alimentar el núcleo familiar, darle importancia a lo que viene a ser la convivencia familiar y no tener problemas. No necesariamente quiere decir papá, mamá y casados, ya están divorciados, pero llevarse bien, de manera salomónica, ¿no? Pero no tener peleas, discusiones delante de los niños. La violencia los perturba mucho y ya crecen con algo trastocado por ahí, pero no se puede determinar este casillero de personas va a cometer este delito, ¿no? Son factores psicológicos que a las finales, como coloquialmente algunos dicen, inclusive puede ser que se les metió el diablo pues en algún momento. Mal, pero bueno, no hay una respuesta a rajatabla para eso, ¿no? Hay factores comunes, sí, como que vienen de hogares disfuncionales, de hogares violentos, sí, como que han padecido violencia sexual, también, porque eso es algo que a mí me sorprende cuando veo los casos, no en todos, por eso digo que no es común, pero no en todos, ¿no? Pero de unos 10, unos 8, 9 han tenido una violencia álgida en su niñez dentro de su hogar, bien álgida. Y unos 6 o 7 habrán tenido violencia sexual, ¿no? Ya sea por tocamientos o sea por acceso carnal. Eso es un factor común, pero los factores son muchos, ¿no? Excelente, doctora. Doctor Manuel Vázquez, muy buenas noches, está activo su audio. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí. Doctora Mercy, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy interesante su exposición. La verdad es que estoy muy agradecido. Quería formularle una pregunta algo hipotética y algo real. Como usted ha precisado, la prueba se diluye en el tiempo, pero supongamos de que una menor de edad de 10 años fue violada y la madre de la menor, como usted bien sabe, es la que toma la titularidad en la imputación, ¿no? Es decir, ella es la que declara por la menor, porque la menor a los 10 años no puede declarar. Entonces, ante esta situación, la madre se indica a Juanito, ¿no? Dice, Juanito la violó. El examen pericial sale de que la menor tiene defloración vaginal, pero la madre señaló y se indicó de que Juanito realizó un acto de violación sexual, pero anal. Sucede de que Juanito, pues, como le digo,
fue sentenciado, pero no cometió el ilícito, no participó en el ilícito. Sin embargo, fue sentenciado. Y el que cometió el delito fue Pepito. Y Pepito, pues, en este caso, está como reo contumaz, nunca fue capturado, no está fugado. Entonces, ha pasado en los años, la persona esta realmente ha sido sentenciada, y ahora la menor tiene 16 años, pero la menor a esta edad ya puede manifestar su voluntad. Y ahora la menor a los 16 años ya manifiesta que realmente Juanito nunca participó ni nunca fue quien la ultrajó, sino fue el otro participante, Pepito. Entonces, como precisaba, si bien es cierto, la prueba se diluye en el tiempo, ya no se puede hacer de repente algunos exámenes que serían contundentes o determinantes, pero a pesar de esa incongruencia en el peritaje, lo declarado por la madre, esta persona sí ha sido sentenciada. Ante este tipo de situaciones, ¿cuáles podrían ser los hipotéticos casos que se podría accionar en la vía jurisdiccional, o cuál es la situación que el Estado puede contemplar para remediar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por ahí va la consulta, mi estimada doctora, y muchas gracias por su... Nada. Antes de que te vayas, dijiste que ¿hace cuántos años pasó eso? Doctor Manuel, ¿está activo su audio? Como le precisaba, tengo el conocimiento del caso, pero no tengo las fechas exactas, por eso precisaba de que era un caso realmente hipotético en parte. La menor, sí, cuando sucedieron los hechos, la menor tenía 10 años. A la fecha... Ahora tiene 16. Ya. A la fecha tiene 16. Ya. A ver, ya han pasado 6 años y vamos a verlo de 2 puntos. Está interesante el casito, ¿ya? Con dificultades también penosas, pero es sobre todo para la persona que ha sido sentenciada de manera indebida. ¿Qué es lo que pasa? Ya, la madre denunció, pero por los datos que tú me has dado, porque me has dicho que hay un reo contumaz, nunca apareció. Eso quiere decir, desde allí deducimos que efectivamente sí denunció a los dos. Entonces, si sí denunció a los dos, algo tiene que haber y alguna defensa tiene que haber establecido Juanito. Entonces, la menor, efectivamente, quien declara de los hechos, o sea, en el momento cómo la violaron, no declara la madre. La que denuncia es la madre. La menor declara de repente ante cámara jefe, porque por eso le hacen la participación. De repente, el que está sentenciado, Juanito, ha sido sentenciado pues en alguna calidad, de repente coautor, no lo sabemos, porque como es un caso particular, cuando son casos particulares, justamente estas cositas chiquititas viran mucho el caso, cambian mucho el caso. Pero nos vamos a poner en un caso realmente hipotético, ¿ya? Le vamos a dar un poquito, reconducir, no hacerlo tan específico, porque cuando es específico y no se sabe los detalles del caso, no se puede dar una opinión, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Denunció a un fulano y resulta que ese fulano no era, y pasan los años y el fulano está sentenciado, está a prisión, y se condenó a una persona que realmente no era. Ojo que el certificado del médico legista determina si hubo o no hubo la violación sexual. No determina quién lo hizo. El quién lo hizo lo hace las demás diligencias que se cotejan a lo largo del proceso. Y no es una sola diligencia, no es una sola declaración. Tiene que obrar testigos, tiene que obrar la cámara GESEL, tiene que haber, no sé, pues cámaras de videovigilancia, enseres, ropa, no sé cuántas puedan haber en el delito. Por ejemplo, un solo video podría bastar para un caso, pero para otro caso puede que no haya video, tengo que tener testigos. Recuerden que no se puede sentenciar con insuficiencia probatoria. Tiene que haber varios indicios, hacen una prueba. Entonces el juzgador también, ahí también tenemos que ejercer
si es que estamos de la parte de la defensa, tenemos que ejercer una debida defensa de las personas que están siendo procesadas para que, si es que son culpables, tengan una condena adecuada. Y si es que no son culpables, con mayor razón, para que salgan limpios de polvo y paja. Pero por eso, el juez nosotros como abogados, hacer un tamiz de si el juez está valorando debidamente las pruebas. Como les digo, varios indicios hacen una prueba. Entonces, no por una sola declaración, yo no creo que lo hayan sentenciado a Juanito, en el caso en particular que tú nos propones. Ahora, volvemos, me explayo un poquitito más, aunque ya no debería porque hay bastantes preguntas, creo. ¿Qué pasa si ya lo sentenciaron y ha pasado bastantes años? Y hacer reaperturar el proceso. Y hay un proceso de revisión. ¿Qué es el proceso de revisión? Cuando ya hay una sentencia firme, pero reaparece con los años una prueba contundente del delito. Y me voy a ir a otro ejemplo más fácil para todos, para irnos para el proceso de revisión, pero yo sé que varios de repente lo dominan, si no es en la mayoría. ¿Qué es el proceso de revisión? Ya hay una sentencia, por ejemplo, no había antes ADN y determinaron que efectivamente Juanito mató a Pepito, porque eran tipo de sangre, el tipo de sangre que encontraron en la escena del crimen era B positivo y Pepito al que sentenciaron era B positivo. Pero después se descubre el ADN y hacen a ese registro de prueba, ven que el ADN no es el mismo de la persona sentenciada. Entonces, ¿qué se puede hacer? Obviamente, recurso de revisión. Y ahí sí me voy con ese proceso, reactivo el proceso y la persona puede salir de prisión pese a que tiene una sentencia, pese a que está purgando pena y todo, ¿no? Y esa persona puede ir en contra del Poder Judicial o contra las personas que hayan activado ese proceso para ver a buena cuenta, no buena cuenta, si fue debidamente tramitado o no buenamente tramitado, y también por los años que se habría perdido, ¿no? Por su mala sentencia. Pero son escasos este tipo de procesos. Así es que por ahí van las dos aristas de tu consulta. Y bueno, como les digo, en casos en particular, los detallitos importan, ¿no? Y acá el detalle que me diste, Manuel, creo, me dices que hay un reo contumaz. Eso quiere decir que efectivamente la madre sí denunció o en todo caso sí lo procesaron, sí lo identificaron. O sea, no es que no. En algún momento saltó su nombre ahí en el proceso. O sea, no es que salió de limpio de polvo y paja. Y nada, creo que con eso ya agoté la duda. ¿Alguien más tiene una duda? Creo que sí tienen varias. Sí, doctora. No se preocupen, yo ayer con ustedes. Excelente. Mientras que vaya quedando claro. Nos quedamos hasta la madrugada, doctora. No, mentira. Doctor Manuel, está activo su audio y terminamos con el doctor Vidal. Aunque ya había participado el doctor Manuel. Sí. Damos pase al doctor Vidal. Buenas noches, doctora. Buenas noches ante todo. Tengo una duda, una pregunta. Usted señaló en el caso de la violación como que no era una causa exculpante y que tampoco era una causa de justificación. Pero en el supuesto en el cual una persona obligue a otra a cometer un delito de violación, ¿no estaría en ese supuesto en una causa justificante? Gracias por su respuesta, doctora. No se preocupe. A ver, nos vamos. Muchas gracias por la duda y para que quede clarito también sobre todo lo de las diapositivas. Justo esto va concatenado con la última diapositiva de esta autoría. Y me permito ver, ¿qué es la autoría mediata? A través de un tercero a quien induzco a error. ¿Ya? Y yo lo combino a que se determine y que comete el ilícito. Y en el otro,
lo obligo contra su voluntad y lo haga el ilícito. Aquí no hay causa justificante. Definitivamente no hay causa justificante, porque finalmente hace el delito y lo hace con voluntad. No es que pueda haber. Ahora, vamos a analizar el ejemplo que tú me estás dando. Estado de necesidad exculpante. ¿Qué es el estado de necesidad exculpante? Voy a ir dando un segundo para poner un ejemplo. Para que lo controlemos, esto está desarrollando en la tarde. ¿Ven lo que estoy proyectando ahorita? No, doctora. Bueno, o sea, de antijuricidad, sí. No, Adicional a ello, no. no cambia siquiera. Ay, creo que otra vez. Bueno, ya no lo puedo proyectar. Ya. Estado de necesidad exculpante. No existe, no cabe la posibilidad. Un ejemplo de estado de necesidad exculpante. Yo estoy, o es, normalmente ponen el ejemplo de que están en un barranco. No sé si han escuchado ese ejemplo. Están en un barranco. Está el papá y está socorriendo a una hijita por un lado y por el otro brazo está socorriendo a su esposa. Pero las fuerzas ya no le dan. Tiene que soltar a una para salvar a la otra. Y suelta a una. ¿Comete delito o no comete delito? Esa es una causa justificante por estado de necesidad exculpante. Entonces, aplicando para ese caso, te dicen, o la violas a ella o la violas a ella. O sea, el agente se puede determinar, no, yo violo a Pedrito porque no quiero violar a Juanita. ¿Podría calzar ese estado de necesidad exculpante? No calza. Y en palabras también del profesor Sicha también hacía una crítica bien fuerte y tajante. No calza una sola causa justificante al respecto, ¿no? Lo que viene a ser, sí podré calzar en tu ejemplo, lo que viene a ser la autoría y la participación, no cambia mi diapositiva. Creo que algo ha sucedido. Lo que viene a ser lo de la autoría y la participación es determinar a que otra persona realice el acto por el agente. No lo hace el agente, hay una autoría mediata. Esa es otra cosa completamente distinta. Pero el estado de necesidad exculpante no cabe en este supuesto de violación a menores de edad. ¿Alguna pregunta más? Quería proyectar algo que estaba ensayando en la tarde, pero ya se me congeló las diapositivas. Y estoy apretando. Sí, doctora, no hay problema. Doctora Melcy, con usted culminamos, ya que no podía activar su audio. Doctora Melcy, buenas noches, ¿está activo su audio? Nuevamente y por última vez. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Primero, en primer lugar, felicitarle por tan excelente ponencia. Gracias. Intelectualidad y muy versada en el tema. Quería hacerle una consulta.
Recién me estoy preparando para ser abogada, estoy en fase inicial. Bienvenida. Sí, quería preguntarle, doctora, con respecto a la ley 3838, es la ley que se mantiene hasta la actualidad vigente, ¿verdad? Sí, así es. La que actualmente conocemos y que está solamente en un párrafo, que era el que presentamos en la primera diapositiva, que no lo puedo proyectar ahorita. Me disculpo. Ok, doctora. Y una última pregunta. Bueno, como decíamos, solamente era una pregunta. Así que, doctora, bueno, de parte de nuestra institución de Uriápolis, estamos totalmente agradecidos por su excelente cátedra. También agradecer a todos nuestros participantes por haber compartido un jueves por la noche, ya casi llegando a las 11 de la noche. Así que, doctora, que tenga un buen fin de semana, que Dios le bendiga en todo momento, y pues no va a ser la única exposición, sino muchas más. Y asimismo también, doctora, no le logro escuchar su audio. Gracias. Ahora sí me escucha. Ahora sí, doctora. Y pues hemos llegado a una transmisión más de 600 participantes conectados. Doctora, cuídese y bueno, finalizamos con usted. Muchas gracias, Audiápolis, Ryder. Muchas gracias a todos por estar atentos, por escucharme. Espero haberme hecho entender, haber sido bastante, quizás explícita y también simple en lo que debió ser simple. No a veces no llenarnos tan complicadas las cosas. Y bueno, al doctor que preguntó sobre el estado de necesidad exculpante, le prometo mandar a través del expositor una lectura, bueno, a todos, en realidad una lectura que en la tarde encontré muy interesante justamente del tema y que ahorita quería proyectar unos párrafos y no podía. Nada, les agradezco a todos y nada, que Dios los bendiga.